Buenas tardes a todos. Nos conectamos nuevamente. Esta vez tenemos al profesor Anastasis Kozanitis de la Universidad de Quebec en Montreal, quien nos va a acompañar con una breve presentación sobre estrategias que fomentan el aprendizaje activo en la formación online. Para esta conferencia tenemos la colaboración de TechSoup, a quien agradecemos. Vamos a tener una conferencia de aproximadamente 45 minutos y luego de esto un espacio de 10 minutos para responder sus consultas, las cuales agradeceremos nos las puedan hacer llegar a través del chat y van a ser moderadas por Alfredo Pacheco, que es del área de TechSoup, de la parte de formación docente. Bienvenidos a todos, nuevamente gracias. Gracias, profesora Anastasis Kozanitis, nuevamente por tenerlo aquí con nosotros y bienvenido. Gracias, Fabiana. Muy buenas tardes con todos. ¿Se escucha bien? Fabiana, ¿me puedes validar que sí se escucha bien? Muy bien, perfecto. Ok, gracias. Muy bien, entonces, sí, bienvenidos a esa presentación. El tema de las estrategias que fomentan el aprendizaje activo en formación a distancia, ¿verdad? El FAD es por formación a distancia. Les presenté, les preparé algo pensando que podría yo utilizar Webex para hacer grupos y algunas dinámicas, pero parece que va a ser un poco más complicado entonces de lo que yo pensaba, así que algunas cosas quizás no las podamos hacer, pero no pasa nada. También podamos hacer las actividades en grupo grande, tal como estamos ahora. Bien, antes de empezar, quizás ponernos de acuerdo sobre algunos términos de formación a distancia. Me imagino que ustedes ya conocen esas dos modalidades, que es la modalidad síncrona o sincrónica y asíncrona o asincrónica. Creo que las dos se utilizan. Pero bueno, el modo síncrono es un curso que está ofrecido a distancia, pero en momentos específicos, utilizando herramientas de videoconferencia, como esa, por ejemplo, y el alumno debe conectarse a la plataforma al mismo tiempo que el profesor. Esta modalidad ofrece menos flexibilidad para el alumno. Obviamente, si ustedes la están grabando y la pone a disposición del estudiante, ahí tiene más flexibilidad. El modo asíncrono también es un curso que está ofrecido a distancia, pero es el estudiante que va a decidir a su conveniencia cuándo se conecta al entorno de aprendizaje, probablemente en el LMS, ¿no? El Learning Management System. Cada universidad tiene un LMS, sea Moodle, Blackboard o cualquier otro, para llevar a cabo las actividades que están ofrecidas ahí. Esto le proporciona una flexibilidad más grande, pero claro, al mismo tiempo requiere de él un grado de autonomía y de responsabilidad mayor. Y también con el modo asíncrono podemos tener la posibilidad de tener de manera híbrida, es decir, tener momentos síncronos, aunque el curso está diseñado para el modo asíncrono, ¿verdad? Entonces yo tenía una actividad en Kahoot, pero bueno, no la podamos hacer por el hecho que para compartir la pantalla, pero al fin les hacía yo tres preguntas en esa actividad de Kahoot. La primera es que les preguntaba si, según ustedes, creen que los estudiantes prefieren tener exposiciones tipo magistral de forma síncrona que duran 2 o 3 horas.
Me imagino que la mayoría de ustedes hubieran escogido que no es así. A los estudiantes generalmente no les gusta ese tipo de modelo de enseñanza a distancia. Lo que van a preferir en lugar es tener cápsulas audio o cápsulas audio y video donde el profesor está explicando los conceptos y la materia de su curso, cápsulas generalmente cortas que ellos pueden ver, volver a ver, ¿no? Pausar, regresar, etcétera, y lo hacen en su tiempo, ¿verdad? Cuando ellos necesitan hacerlo, ellos creen que es lo más necesario. También les quería preguntar, adentro de esa actividad con Kahoot, si usted cree que hay una variedad y una diversidad de actividades de aprendizaje activo que podemos hacer en línea, ¿verdad? A distancia. Y claro, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Hay una variedad de actividades que podemos proponer a nuestros estudiantes siendo en una formación a distancia. Muy bien. Entonces, otra pregunta que les puedo hacer. ¿Usted creen que deberíamos utilizar estrategias de aprendizaje activo a nivel universitario? ¿Por qué sí o por qué no? Les iba a hacer una dinámica donde podían compartir en grupos pequeños. Otra vez, por razones aquí logísticas, no lo vamos a hacer, pero de todos modos les hago la pregunta. Pueden pensar, ¿no? Por cuál razón sería necesario o no es necesario utilizar estrategias de aprendizaje activo con estudiantes universitarios, y más aún que estamos en una formación a distancia, ¿verdad? Es que los estudiantes no están presentes con nosotros, no los podemos ver en una sala como lo vemos generalmente cuando estamos en modo presencial. Así que me imagino que ustedes ya pudieron alcanzar e identificar algunas razones por las cuales deberíamos utilizar estrategias de aprendizaje activo. Aquí en la próxima lámina les presento algunas razones. Claro, la lista no es exhaustiva, pero de lo que vemos generalmente cuando los estudiantes están en un modo pasivo de recepción de información pasiva, eso les puede conducir a comportamientos y resultados no deseados. Por ejemplo, una alta tasa de absentismo o asentismo, no están ahí, no están o se conectan y luego ponen sus cámaras off, no encienden sus cámaras y están haciendo quizás otra cosa al mismo tiempo que el profesor está enseñando. También eso puede afectar su motivación, puede también afectar su participación, no van a hacer preguntas, no van a participar a las discusiones, etc. También ocurre una mayor ocurrencia de comportamientos inadecuados cuando un estudiante no está involucrado, no está haciendo algo activo. También puede estar haciendo cosas que no son para su aprendizaje, ¿verdad? Bajo compromiso cognitivo, ¿no? El cognitive engagement, que está abajo. También puede traer aprendizaje superficial y mayores tasas de deserción. En fin, hay varias razones por las cuales quisiéramos tener aprendizaje más activo con los estudiantes cuando estamos en formación a distancia. Ahora, la pregunta es cómo lograrlo, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué puedo utilizar como estrategias para fomentar esa participación de mis estudiantes? Para que realmente los veo discutiendo, haciendo preguntas, tratando de resolver problemas, etc. Bueno, ahí les voy a comunicar algunas cosas. Idealmente deberíamos apelar a ambos órganos, tanto a la parte afectiva y a la parte cognitiva, ¿verdad?
Entonces voy a empezar con la parte afectiva, porque creo que ahí es la clave y es algo bajo nuestro control como profesores que podemos hacer para enganchar en cierta forma al estudiante. Entonces, yo les propongo desde el principio del curso, cuando empieza el curso o aún antes que empiece el curso, tratar de crear un ambiente de confianza y de compromiso, ¿no? Entonces, ahí realmente estamos hablando de los aspectos afectivos. Para aumentar la probabilidad que sus estudiantes quieran participar de manera activa a las actividades de aprendizaje que él les va a proponer. Entonces, una cosa que yo hago con mis grupos, con mis estudiantes, es que antes que empiece el semestre, les mando un mensaje y les pido de llenar una hoja, ¿no? Que vayan a la plataforma. Nosotros aquí en Quebec, la mayoría de las universidades utilizamos Moodle, pero la plataforma que su universidad tiene, ustedes pueden colocar ahí una hoja de presentación a entregar con algunas preguntas. El estudiante puede descargarla, llenarla y volver a subirla a la plataforma. Y ahí el tipo de pregunta que podemos hacer, pues es un poco de presentarse, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué cursos ha llevado hasta el momento? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Por qué se inscribió a este curso? ¿Cuáles son sus expectativas? Y generalmente también les pido algo un poco más personal. Por ejemplo, les pido que me hablen de sus actividades, ¿no? ¿Qué hacen aparte de ir a la escuela y estudiar, ¿no? Cosas que se puedan decir, ¿no? Cosas que culturalmente y socialmente son aceptables y podemos compartir sin gran consecuencia o peligro, ¿verdad? Luego, a la primera clase síncrona, y yo les recomiendo, aunque su curso lo diseñan para el modo asíncrono, yo les recomiendo fuertemente de proponer la primera clase síncrona, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes, como profesores, lo que van a hacer es, obviamente, presentarse, ¿verdad? Presentarse, quién soy, qué ha hecho, mis estudios, qué tipo de trabajo hago. También pueden presentar, también ustedes, algunos aspectos más personales, ¿no? Actividades, deportes, viajes, etcétera, ¿no? Cosas que otra vez se pueden compartir socialmente y que culturalmente es aceptable. Luego van a presentar el curso, la organización del curso, el sitio web. También van a presentar las actividades que van a proponer durante todo el semestre, pero también comparten con ellos cuáles son sus expectativas, ¿verdad? Y el hecho que el profesor comparte así sus expectativas y que enseña a los estudiantes que él tiene expectativas altas, ¿no? Yo quiero que ustedes logran tener éxito en mi curso, yo quiero que ustedes hagan trabajos de calidad, que hagan esfuerzos para superarse, para resolver los problemas y las situaciones que uno les va a proponer, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso les da esa motivación, esas expectativas, y el hecho que el estudiante, por haber presentarse, ¿no? En esa hoja de presentación, y por el hecho que el profesor se está presentando, estamos en una creación de una relación pedagógica a distancia, claro, a distancia, pero de todos modos estamos haciendo una creación de una relación que va a comprometer a los estudiantes. Entonces no se sienten tan anónimos, ¿verdad? Detrás de esa pantalla en un curso a distancia, pero dicen, bueno, el profesor ya me conoce, ya sabe quién soy, ya sabe qué he hecho, etcétera, y también de su parte de ellos, ¿no? Se conocen el profesor un poco más, ven que usted es una persona que ha hecho cosas, algunas cosas quizás, dice, qué interesante, ¿no? Que el profesor ha hecho tal viaje o ha trabajado en tal industria o ha hecho tal investigación o ha escrito tal libro, tal artículo, ¿verdad?
Entonces, ahí esa es la parte donde queremos crear esos aspectos de confianza. Luego les propongo que pongan reglas. Reglas de comportamiento en línea, ¿no? La netiqueta. Cómo uno debe comportarse cuando nos conectamos y que estamos ahí todos juntos de manera síncrona a hacer las actividades, ¿no? Entonces, ustedes pueden pedir que sus estudiantes mantengan su cámara prendida. Si van a hacer el chat privado, hay cosas que no se puede decir o no se debería decir, ¿verdad? Entonces, tratar de evitar cualquier tipo de bullying, de exigir que todas las interacciones se hagan con respeto, etcétera. En fin, ustedes colocan ahí las reglas que piensan pertinentes para el buen funcionamiento de esa clase a distancia. Y también tomar tiempo después de que se presentaron el curso, las actividades, todo eso, las evaluaciones, dar tiempo a los estudiantes que se puedan presentar. Si ustedes tienen un grupo pequeño, es decir, que son, no sé, unos 15, 20 estudiantes, quizás tienen tiempo para que cada uno se presenta brevemente, ¿verdad? Unos minutos para que cada uno se presente. Si usted tiene un grupo más grande, una talla de grupo más grande, 25 y adelante, lo que podrían hacer, dependiendo de cuál plataforma están utilizando, pero yo creo que la mayoría de las plataformas lo permiten. Por ejemplo, nosotros utilizamos Zoom, dividir en equipos, ¿verdad? Dividir los estudiantes en pequeños equipos de 4 o 5 personas y les dan unos minutos para que se puedan presentar quiénes son. Y yo lo que hago es, les digo, presentan algo algo que les guste. Por ejemplo, ¿cuál es mi película preferida? O comparten cuál es mi plato preferido, o mi música preferida, o algo así, ¿verdad? Algo personal, y cada uno ya así presenta, y ahora ahí pueden ver si tienen cosas en comunes o pueden descubrir qué cosas, ¿verdad? Y hagan entonces esos grupos 3, 4 veces si es necesario para que aumentar la probabilidad que encuentran personas diferentes mientras se están dividiendo los grupos, porque generalmente se hace de manera aleatoria, al menos que ustedes toman el tiempo para configurar los grupos, pero eso toma tiempo. Luego, durante el semestre, comunicar con los estudiantes. Un correo personalizado, individual. Si ustedes se dan cuenta que los estudiantes no se han conectado a la plataforma y ya tienen 2 semanas, un correo, oye, ¿qué está pasando? ¿Estás enfermo? ¿Hay algo que no funciona? ¿Qué pasa? ¿Verdad? También pueden hacer encuestas sobre el curso. Entonces, utilizan una de las actividades disponibles en su LMS para hacer una encuesta, ¿no? ¿Qué les parece el curso? ¿Qué les parecen las actividades, las lecturas? ¿Qué tal son las interacciones? ¿Ustedes quieren que nos conectamos más seguido o así está bien o cómo? ¿Qué les parece? Entonces, todo eso crea presencia a distancia, ¿verdad? Lo que Jezegou en 2012 publicó su artículo donde ella dice la importancia de crear esa presencia a distancia. Entonces, todos esos aspectos son afectivos, ¿verdad? Son aspectos afectivos, pero creo que hace una diferencia al momento luego de ponerles actividades a nivel cognitivo. Bueno, el diseño pedagógico para poder acompañar y dar un soporte a sus estudiantes va a ser muy importante, ¿verdad? Todo lo que es formación a distancia, los que han dado cursos a distancia saben la importancia del diseño pedagógico. Pero todos los principios de enseñanza aplicados en los cursos presenciales también se aplican a la formación a distancia, ¿verdad? Sin embargo, la lógica de diseñar un curso a distancia es un poco diferente de un curso presencial, porque la razón principal es que el desafío del aprendizaje a distancia es comprender dónde, cuándo
y por qué el alumno no comprende, ¿verdad? Así que el diseño pedagógico que se va a hacer para un curso que se va a dar a distancia, online, usted tiene que planificar todo de antemano. Todo tiene que ser planificado antes del inicio del semestre. Entonces, tienen que, por ejemplo, pensar en todas las actividades de aprendizaje. Y ahí la recomendación que yo les hago es planificar diversas actividades de aprendizaje que van a emular situaciones auténticas y que necesitan pensamiento crítico, sean resolución de problemas, realización de un proyecto, estudios de caso, diseño de mapas conceptuales, etc. Hay una variedad de actividades de aprendizaje activo. Luego les voy a compartir a través de Fabiana un documento donde usted puede encontrar una variedad de actividades que pueden hacer tanto en modo síncrono y también en modo asíncrono, ¿verdad? O también en híbrido. Entonces, no hay razón hoy para no proponer actividades de aprendizaje. Y yo les recomiendo que piensen en actividades de aprendizaje por casi cada uno de sus conceptos de su curso. Cada concepto, cada idea principal o cada tema debería tener por lo menos una actividad de aprendizaje activo, donde los estudiantes tienen que pensar, tienen que aplicar los conocimientos que tienen que interactuar. Y ese es el segundo aspecto. Actividades que promuevan la interacción entre los estudiantes y el trabajo colaborativo. No lo mencioné hace un rato, pero el hecho que el estudiante está interactuando con sus colegas, con sus pares, le da un sentido de pertenencia al grupo. Siente que pertenece al grupo, siente que pertenece al curso, ¿verdad? Y a través del trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ese sentimiento le da esa capacidad de identificarse con el curso, identificarse con usted como profesor, identificarse con los demás estudiantes. Entonces es muy importante colocar actividades y si lo hacen a través de modo síncrono, lo pueden hacer live, ¿verdad? Como a través de una plataforma como esa. Y si lo hacen de manera asíncrono, pues hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? Hay el foro de discusión, hay los wikis, hay otras herramientas como Perusall, MS Teams, Slack, y también utilizando esos grupos pequeños a través de la plataforma de videoconferencia que utilizan. Así que la tecnología hoy existe y es relativamente fácil a utilizar. La mayoría del tiempo es accesible de manera gratuita. Y los estudiantes pues no tienen excusa, ¿verdad? No pueden decir que no pude entrar porque no tengo dinero. No, pues todo eso está ofrecido y lo tienen accesible de manera gratuita. Quizás cuando uno piensa en el aprendizaje activo, sería bien de acordarse qué es el aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje y el trabajo de Susan Ambrose y sus colegas. Y a mí me gustan esos tres componentes porque hacen una síntesis muy buena de qué es el aprendizaje. Entonces, hay que acordarse que el aprendizaje es un proceso, no es un producto, ¿verdad? Y solo podemos inferir que hubo aprendizaje a través de los productos, ¿verdad? O del desempeño de un estudiante. Segundo componente es que el aprendizaje necesita un cambio que va a durar en el tiempo. Entonces, un cambio tanto en los conocimientos, en sus creencias, en su comportamiento, en su actitud. Y esos cambios necesitan durar en el tiempo. Entonces, para que duren en el tiempo, los estudiantes necesitan movilizar estrategias de aprendizaje más profundas.
y no las estrategias de superficie, como memorizar, por ejemplo, aprender de memoria, porque eso no dura en el tiempo. Algo que voy a aprender de memoria solo para un examen, hay mucha probabilidad que después de unas semanas, unos meses, ya no está, se me olvidó, ¿verdad? Entonces, ustedes proponiendo actividades donde el estudiante tiene que pensar, tiene que hacer vínculos entre los conocimientos, tratar de ver la teoría con la práctica, cómo se aplica la teoría a la práctica, todo eso involucra y exige que trabaja al nivel cognitivo más alto, ¿verdad? Y el tercer componente asociado con el aprendizaje, y para mí es el más importante, es que solo el estudiante puede lograr aprender. No podemos aprender en lugar del estudiante. Así que ofreciéndoles las actividades que le va a permitir hacer esos vínculos entre lo que dice la teoría, entre lo que dice el modelo, cómo se aplica el concepto, ¿verdad? Eso es lo que le va a permitir hacer su aprendizaje y que sea un aprendizaje auténtico y duradero. Bueno, entonces el aprendizaje activo, ¿no? El aprendizaje activo es un enfoque de enseñanza que involucra activamente a los estudiantes con el material del curso, sea a través de discusiones, resolución de problemas, tratar de entender un caso, juegos de roles y otros métodos. Los métodos y estrategias de aprendizaje activo otorgan un mayor grado de responsabilidad al alumno que el método tradicional. Es decir, el estudiante necesita tener su propia, o sea, a través de su autonomía, sea responsable para su aprendizaje. Eso no significa que el profesor no tiene un papel, un rol importante. Sigue siendo importante que el profesor sea ahí para apoyarlo, ¿verdad? Acompañarlo. Y las actividades de aprendizaje activo pueden durar desde 1 minuto hasta toda la sesión, ¿verdad? Entonces, hay toda una variedad que les voy a presentar en un ratito de actividades de aprendizaje activo que ustedes pueden proponer a sus estudiantes. Aquí así en el continuo de aprendizaje activo de Michael Prince, ¿verdad? Podemos colocar las diversas actividades en este continuo del lado izquierdo que está más centrada en el profesor, es decir que el profesor tiene un papel más importante, y hacia del otro lado, el extremo derecho del continuo, donde están centradas más en el alumno, es decir, que es el protagonista, número 1 es el estudiante que hace el trabajo mayormente, ¿verdad? Así que traté de colocar los diferentes métodos y estrategias de aprendizaje activo adentro de esas 3 categorías. Si les interesa, pueden ver más a detalle. Aquí abajo tienen el link para el artículo que publiqué en el 2017, donde explica más a detalle cada una de esas categorías. Pero, bueno, en pocas palabras, la categoría involucramiento sociocognitivo, así la llamé, demos un énfasis en involucrar a los estudiantes a pensar, a discutir, a evaluar ideas, conceptos, ¿no? A través de ejemplos como el peer instruction, el think, pair, share, discusiones, debates, etc. El aprendizaje por indagación, lo que queremos es involucrar directamente a los estudiantes en actividades para manipular, aplicar, analizar, resolver problemas o situaciones. Ejemplos de eso tenemos el ABP, por inglés es el Problem Based Learning, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, los estudios de caso, proyectos de investigación, que son más teóricos, experimentos, actividades como el rompecabezas, que es una actividad de aprendizaje colaborativo, y cualquier trabajo colaborativo en realidad. Y la tercera categoría es el aprendizaje experiencial, ¿no? El aprendizaje activo, donde los estudiantes ocupan roles que simulan la práctica profesional. Ahí tenemos el otro ABP, el ABP proyecto. Perdón. Simulaciones, juego de papel,
los serious games. Bueno, puse, perdón, prácticas y service learning por el momento ahí en itálico, porque pues aquí en Canadá, y me imagino que es lo mismo, allá en Perú no tenemos acceso todavía por la situación actual del virus. Pero bueno, quedarían en esas categorías, en esa categoría, perdón. Entonces hay dos condiciones. Básicamente el aprendizaje activo es sumamente sencillo. Dos condiciones para respetar, para tener y considerar que es un aprendizaje activo. La primera condición, los estudiantes deben hacer una actividad, otra que escuchar al profesor y tomar notas. La segunda condición, la actividad debe estar relacionada con los conceptos, los materiales o los objetivos de aprendizaje del curso. Cuando esas dos condiciones se cumplen, usted puede considerar que está ofreciendo un aprendizaje activo a sus estudiantes. Y ahí añade un elemento que es deseable, que son las interacciones, ¿verdad? Entonces, proponer actividades donde los estudiantes pueden interactuar entre ellos y también con el profesor es algo, bueno, fuertemente asociado con el aprendizaje activo. Bien. Entonces, el aprendizaje activo se considera exitoso cuando se observan tres componentes clave. La primera condición, se les explica o es necesario explicar el contexto de la actividad. Entonces, si ustedes van a proponer actividades a sus estudiantes, sería bien explicitarles el contexto, ¿no? ¿A qué sirve esa actividad? ¿Por qué la estoy colocando ahí? ¿A qué les va a servir? ¿Con qué conceptos teóricos, con qué temáticas del curso está relacionada? Y eso ayuda a los estudiantes a dar sentido a lo que van a hacer. Segundo componente clave, los estudiantes tienen que estar involucrados y participar en la actividad. Así que si ven que los estudiantes no están involucrados o no están participando, pues no podemos considerar que es aprendizaje activo. Y luego, cuando una actividad se termina, tal vez proponer un cierto tiempo de reflexión. Reflexión sobre lo que han hecho durante la actividad, reflexión sobre cómo lo han hecho, reflexión sobre lo que aprendieron y reflexión sobre cómo podían mejorarse en el futuro, ¿verdad? Entonces, un cierre a cada actividad donde hacemos un debriefing con ellos, proponiéndoles esa reflexión, ¿no? Entonces, contexto, involucramiento, reflexión. Bueno, me imagino que están, que conocen ese concepto de clase invertida. La clase invertida o el flip classroom que se ha utilizado para cuando estamos en un curso presencial. Bueno, también se puede aplicar ese concepto para la formación a distancia. Entonces, tenemos los conceptos, aquí el modo síncrono y el modo asíncrono, y tenemos la actividad de enseñanza y la actividad de aprendizaje. Entonces, en una clase, digamos, tradicional, la enseñanza se va a hacer en el modo síncrono y el aprendizaje se va a hacer en el modo asíncrono, es decir, cuando los estudiantes están en su tiempo y no están conectados con al mismo tiempo que el profesor. Sin embargo, el flip classroom o la clase invertida en formación a distancia, pues la enseñanza se va a hacer de manera asíncrona y el aprendizaje es cuando se va a hacer cuando estamos conectados a través de esas actividades, a través de esas discusiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la idea y yo les recomiendo fuertemente de utilizar el Flip Classroom aunque estén en formación a distancia y aún más que estén en formación a distancia. Bueno, Merrill propuso un modelo de ingeniería pedagógica con 5 estrategias, ¿verdad? Él propone que encontramos problemas o tareas auténticas, es decir, situaciones donde el problema a resolver, pues,
o la situación a resolver no tiene una sola manera de resolverla, ¿verdad? Que los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos y proponer soluciones diversas, pero cada una puede ser pertinente. Deberíamos activar los conocimientos previos de los estudiantes. Deberíamos enseñarles cómo realizar la tarea o resolver el problema a través de ejemplos, de pasos, de guía, de un modelo, etc. La cuarta estrategia es hacer que practiquen a realizar la tarea o resolver el problema. Y aquí les digo que el paso 3 o la estrategia 3 y 4 pueden estar intercambiados. El orden puede estar intercambiado. Entonces, usted puede proponer que los estudiantes tratan de realizar una tarea o resolver un problema y que luego les propongan cómo hacerlo o un ejemplo que les permite ver cómo se podría resolver. Y la quinta estrategia es hacer que apliquen sus conocimientos en otro contexto que el que se utilizó para la enseñanza. Entonces, ahí les ayudamos a hacer la transferencia de sus conocimientos. Bien, entonces, ustedes ya a través de esa tabla pueden colocar las metodologías o las estrategias de aprendizaje que utilizan en su curso. La pueden colocar adentro del continuo, si es algo que toma menos tiempo o algo que necesita más tiempo, y adentro de una de las 3 categorías propuestas, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden llenar esa tabla. Ahora, probablemente que van a necesitar, si están pasando de un curso presencial hacia un curso a distancia, van a tener que pensar que quizás hay algunas actividades que van a tener que desarrollar por el hecho que están los estudiantes a distancia y quizás, no sé, si están proponiendo un curso totalmente asíncrono o híbrido, ¿verdad? Entonces, ¿en qué modo se va a realizar? ¿En modo síncrono, asíncrono, híbrido, etcétera? Aquí les propongo, porque ya casi estamos llegando al final de la presentación, algunas herramientas, si no las conocen, para actividades de aprendizaje activo con interacciones asíncronas. Así que ustedes pueden utilizar el foro de discusión. Generalmente cada LMS tiene la actividad foro. También puede utilizar el wiki individual, que está disponible también en los Learning Management Systems. También hay MS Teams, Slack, Perusall, que les había comentado hace un rato. Hay otros también, Miro, Trello, Explain Everything. Ahí están las direcciones, pueden ustedes verla. Hay videos que presentan de manera muy breve qué hace cada una de esas herramientas. Pero quería quizás tomar un minuto para comentar los foros y los wiki. No sé si ustedes han escuchado comentarios tipo, de estudiantes, ¿verdad? Es que a mí no me gusta el foro de discusión. O algunos profesores que dicen, no, es que el foro de discusión no funciona, los estudiantes no participan, no me funciona. Pues hay que tener cuidado porque hay una razón o algunas razones para eso. Entonces, ¿cómo utilizar el foro de discusión de manera propicia para su curso a distancia? Si ustedes intervienen demasiado, no es recomendable. O si ustedes no intervienen lo suficiente, tampoco eso es suficiente. Entonces, tienen que dosificar sus intervenciones. Si ven que los estudiantes participan bien, dejen, no intervienen tan rápido. Al contrario, si ven después de una semana que no hubo ninguna participación, quizás ahí pueden ustedes llegar a mandar un mensajito en el foro. Ahora, algunos tips, y probablemente voy a terminar con eso. Tratan de asociar una actividad precisa por cada foro de discusión que van a colocar en su plataforma. Puede ser una pregunta, una pauta, alguna indicación, una situación, un caso, un problema, algo, pero que sea muy preciso, ¿verdad? Para que los estudiantes sepan
¿qué tienen que hacer adentro de este foro? Yo también les recomendaría atribuir cierta ponderación, aunque es muy baja, para reconocer y valorar el tiempo que el estudiante va a tomar para ir a escribir y a participar en ese foro de discusión. También les recomiendo indicar las fechas a las cuales hay que contribuir en cada foro, así los estudiantes saben en qué momento van a tener que hacer cada foro de discusión. Dejar que un buen porcentaje de alumnos del grupo hayan participado antes de intervenir. Y, como decía, intervenir si el porcentaje es muy bajo. Ofrecer un cierre, o una conclusión, o una clarificación, una validación al final del foro, a decirles, sí, tal cosa era cierta, tal cosa quizás no era cierta, y así es. Y claro, dependiendo si ustedes están en disciplinas más ciencias sociales, ciencias humanas o ciencias exactas, el foro puede ser utilizado de manera distinta. Algunos foros llegan a una respuesta muy precisa, otras es una discusión dependiendo de las opiniones, cómo vamos a discutir y cómo vamos a defender nuestra posición, ¿verdad? Así que ustedes saben. Otros tips. Si piden que los estudiantes replican a las contribuciones de sus pares, pueden pedir que no repliquen siempre hacia la misma persona. Pero cuidado, porque si son un grupo pequeño, menos de 15 o 20 alumnos, la indicación que acabo de darles, puede causar un problema, porque algunos no van a contribuir lo suficientemente rápido, entonces los estudiantes dicen, bueno, pero es que yo tengo que esperar hasta que los otros colegas que todavía no he replicado contribuyen, entonces no, eso no me conviene, mi horario, no sé qué, no sé qué. Pueden también indicar las palabras, cuántas palabras quieren para las contribuciones. Por ejemplo, 200 palabras para la contribución y 100 palabras para la réplica. Recordar a los estudiantes que el uso de los foros de discusión es para sustituir a las interacciones orales que suceden generalmente en un salón de clase en modo presencial, ¿no? Quizás no están conscientes de eso los estudiantes, pero a eso sirven los foros de discusión. Y ofrecer la posibilidad de hacer contribuciones de manera privada, con un wiki individual, por ejemplo, porque algunos estudiantes no se sienten cómodos a compartir su opinión con el resto del grupo. Entonces, si es un wiki individual, solo los que tienen la dirección del wiki van a poder ir a leer el comentario o la opinión que el estudiante ha puesto. Bueno, yo creo que ya son 45 minutos. Ahí les pongo otras herramientas para actividades síncronas, que si no conocen, pero son muy útiles y fáciles a utilizar: Socrates, Kahoot, Padlet. Y voy a parar de hablar. Van a tener acceso a esa presentación, porque lo que después son, si ustedes quieren hacer alguna encuesta con sus estudiantes, para ver si el aprendizaje activo es exitoso o no. Entonces ahí están algunas indicaciones, tanto para su motivación, si piensan que es valioso para su aprendizaje. Así que ya paro de hablar aquí. Si hay preguntas, con mucho gusto los atiendo. A ver, Anastasi, una de las preguntas que por aquí leo es, si yo quisiera iniciar mi curso, ¿qué plataforma básica me recomendarías? Por supuesto que sea gratuita, dice participante. Una plataforma de tipo Learning Management System, para que, pues... ¿Dónde pondría su material de su curso que va a ir para compartir con los estudiantes? ¿Alguna plataforma de gestión? Pues la mejor sería utilizar la que propone su universidad. Si su universidad no le propone ninguna, la razón por la cual digo eso, porque si quieren soporte, generalmente las instituciones tienen una plataforma y pueden ser gratuitas o la institución está pagando, pero tienen acceso a soporte. Entonces, mejor ir con la que sugiere y soporte su institución. Si no
si su institución no tiene ninguna, sería sorprendente, pero puede ser, si no tienen ninguna, hay herramientas gratuitos en Google, por ejemplo, Google Classroom, que es gratuito, que pueden utilizar, pero como les digo, primero vayan a verificar con su institución si no tienen una, porque sería sorprendente que no tengan. Sí, precisamente algunos docentes que están participando son de instituciones en donde son del interior del país, que diríamos aquí, y no cuentan con una plataforma definida. Entonces, lo que acabas de indicar es una buena iniciativa, las herramientas de Google Classroom, precisamente, ¿no? Hay una segunda que justamente tiene que ver cómo iniciar, cómo acortar esa brecha frente a todo esto que ha venido como un aluvión, esta brecha cultural que siempre el alumno quería tener al profesor ahí al frente y ahora no lo tiene. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde realmente empezar? ¿Cuáles serían unos 2 o 3 tips que podrías dar tú para que el profesor vaya insertándose en este nuevo modelo? Yo creo que lo primero que hacer es asegurarse que todo su curso está planificado de manera coherente, primero. Luego, cómo comunicar esa planificación al estudiante. Es decir, puede ser una tabla donde usted coloque por fechas, ¿verdad? Contenido o conceptos que van a discutir o van a tener los estudiantes que leer, si hay recursos escritos o videos que existen, y las tareas asociadas a cada uno de esos conceptos, de esos conocimientos. Podría ser útil también cortar en pedazos sus conceptos para que sea más fácil para el estudiante y poner si hay una entrega, si los estudiantes tienen que entregar algo. Entonces, una tabla quizás con 4 o 5 columnas que pone en el orden de las actividades que se van a hacer en el momento que se van a hacer. Eso sería una estructura muy rígida, ¿verdad? Para las actividades, donde los estudiantes a fuerza tienen que seguir esos pasos. También hay la opción de tener una estructura, pero no rígida, donde los estudiantes puedan ir a hacer las actividades en el momento que ellos sienten que lo tienen que hacer. Entonces, dependiendo del grado de autonomía de sus estudiantes, yo iría con una estructura más rígida o una estructura menos rígida. Pero lo más importante es comunicar con ellos, tratar de hacerles sentir que estamos presentes aunque estamos a distancia. Entonces, utilicen correos electrónicos, utilicen foros de comunicación, utilicen si quieren ustedes también a través de WhatsApp, algunos profesores lo hacen, ¿no? Ponen el grupo en WhatsApp y mandan ahí. Ustedes utilizan la herramienta tecnológica que les sirve mejor para comunicar con sus estudiantes. Bien, hay varias preguntas referidas a precisamente del punto de vista del estudiante. Y creo que con esta ya es la última, hay varias preguntas. Dice, aquí hay una que indica, ¿cómo conectar con alumnos? Hay varias, pero la voy a tratar de resumir ahí, que sienten que esta situación actual los abruma, afectando su capacidad de aprender como era antes. Lo interesante es que los estudios que se han hecho, porque claro, algunas universidades en el mundo tienen experiencia con la formación a distancia ya con muchos años atrás, y todos los estudios científicos que se han hecho acerca de eso indican que no hay diferencia, no hay distinción significativa en el éxito de los estudiantes, los que se encuentran en una clase presencial versus una clase a distancia, siempre y cuando la clase a distancia está bien diseñada, con actividades que tienen sentido para el alumno y les ayuda a entender los conceptos. Entonces, no hay que temer,
La única cosa que yo les recomiendo es ver su grado de ansiedad a los estudiantes desde el principio. Entonces, la primera clase síncrona que van a hacer, aprovechen ahí para discutir del grado de ansiedad de los estudiantes, porque la mayoría tienen ansiedad que no van a poder lograr hacer los aprendizajes. Entonces, diciéndole que no es cierto, los estudios no muestran eso para nada, y es posible, y no solo es posible, pero en algunos casos el aprendizaje se hace aún mejor. Así que resolviendo sus dudas afectivas, el miedo que pueden tener, y yo creo que esa es la clave. Bien, sí, sigue habiendo preguntas, Nastasi, muy participativo el grupo, pero aquí de repente ya ahora sí creo que vamos cerrando para estar dentro del tiempo también. Dos cosas. ¿Cómo manejar el tiempo de una sesión de clase? ¿Cada qué tiempo el docente debería hacer interrupciones para justamente no caer en la monotonía? Y lo otro es, ¿cómo evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Vamos a seguir evaluando con preguntas abiertas, cerradas, o ese sistema ya debería migrar a otro? Muy buenas preguntas. Justamente estoy dando una formación sobre la evaluación, y yo creo que empiezo a contestar esa pregunta primero y luego vengo con el tiempo. Pero cuando nos encontramos en una formación a distancia, creo que ya es tiempo de hacer evaluar sus prácticas evaluativas y irse más hacia evaluaciones auténticas. Es decir, no tratar de evaluar con exámenes, porque de todos modos los estudiantes tienen acceso a todo, ¿verdad? Y no creo que ustedes van a querer poner una tecnología de detección a distancia de fraude. No lo recomiendo para nada. Aunque existen esas herramientas, son muy costosas. No lo recomiendo. Váyanse hacia evaluaciones tipo auténtica. Problemas abiertos, estudios, análisis de caso, proyectos, donde los estudiantes van a tener que aplicar sus conocimientos, pero frente a situaciones más reales, más auténticas, con problemas abiertos. Esa es mi respuesta rápida para evaluación. La segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo manejar el tiempo? Otra vez les repito, evitar presentaciones, exposiciones de 2 o 3 horas con los estudiantes. Evitar eso. Quizás organizar su tiempo, que tengan presentaciones de unos 15, 20 minutos, 30 a lo mucho, y luego proponerles actividades de aprendizaje activo. Unas preguntas, unos problemas a resolver, unas actividades, dividir en equipos pequeños, etcétera. Porque si no, se les digo, la participación va bajando mucho, porque se fastidia uno, ¿verdad?, de escuchar en línea frente a una pantalla durante 2 o 3 horas. Bien. Por aquí una última, tenemos 2 minutitos. Claro, hay un participante que habla de la plataforma de TikTok en el caso de uso de software. ¿Recomendarías? ¿Cómo lo utilizaría? Depende. Cualquier herramienta es solo una herramienta. Es siempre cómo utilizamos la herramienta para el aprendizaje. Así que ustedes tienen que alinear sus objetivos de aprendizaje con las actividades. Y claro, si alguna actividad necesita alguna herramienta, pues porque sirve a esa actividad y sirve el objetivo de aprendizaje. Así que no hay respuesta sí o no por cualquier herramienta tecnológica, no solo por TikTok o cualquier herramienta tecnológica. Siempre hay que pensar en la pedagogía y luego en la tecnología que puede apoyar a la pedagogía. Así que dependiendo cómo quieren explotar la plataforma TikTok, pues claro, esa es mi respuesta. Bien, muy agradecido, Anastasi, realmente siempre tu experiencia, tu deseo de compartir con toda la comunidad educativa, más aún bajo esta nueva circunstancia que nos lleva permanentemente a reinventarnos.
agradecer a Redu por habernos, a través de ellos, poder contar con tu presencia y decirte que esperamos tenerte muy pronto nuevamente. A todos los que nos han acompañado en esta videoconferencia, le haremos llegar oportunamente esta sesión grabada y el material que va a compartir Anastasia, igualmente su correo para que puedan seguirlos. Y nuevamente, tenemos grandes retos de innovar, de crecer y de siempre tener en cuenta que todo aquello que desarrollemos en bien de la educación es por transformar la vida de todos y cada uno de los estudiantes. Nuevamente agradecerte, Anastasis, y hasta muy pronto. Bien dicho, profesor. Muchas gracias a todos, que estén bien y hasta pronto, esperemos.